Antes del primer rediseño, el 200 estaba equipado con el viejo 2UZ-F de gasolina. Este motor con bloque de cilindros de hierro fundido, heredado del Land Cruiser 100, se considera muy fiable. El odómetro de la mayoría de los automóviles cruza fácilmente la marca del $500,000 antes de enviar el motor a revisión. Lo único que habrá que hacer además del mantenimiento regular es cambiar la correa de distribución junto con los rodillos y la bomba una vez cada 100,000 kilómetros. Y por supuesto, prepárate para un consumo excesivo de combustible. Solo los conductores más cuidadosos y tranquilos verán en la pantalla del ordenador de a bordo la cifra de 20 litros cada 100 kilómetros. La modernización de 2012 trajo un nuevo V8 con un volumen de 4,6 litros 1 UR-FE, es más potente, sin torque y un poco más ecológico. Ya tiene un bloque de cilindros de aluminio y una transmisión por cadena para el mecanismo de distribución de gas. Además, la vida útil de la transmisión por cadena es bastante decente, 300,000 kilómetros. Es cierto que, en comparación con el entorno de su predecesor casi ideal, el motor solo será bueno. Porque para cumplir con los estándares medioambientales modernos, el motor estaba equipado con un sistema de suministro de aire secundario en el catalizador y, si falla, el motor entra en modo de emergencia, produciendo potencia limitada y mostrando una serie de errores de diagnóstico. Sus componentes, una bomba y dos válvulas, cuestan mucho dinero y pueden empezar a funcionar a partir de 80,000 kilómetros o incluso antes, mientras que la reparación del sistema no garantiza su funcionamiento sin problemas. Por lo tanto, una vez expirada la garantía, muchos propietarios la retiran junto con los catalizadores y vuelven a pintar la unidad de control. Otro problema común con los motores son las fugas en la bomba de agua. La bomba pierde su estanqueidad después de unos 100,000 kilómetros. Además, incluso si se salta este momento, no sucederá nada crítico si controla el nivel de anticongelante de vez en cuando. Bueno, el último inconveniente es el colector de admisión, en el que los amortiguadores se agrian debido a la edad y aparecen grietas. Los Cruzax más populares del mercado de repuestos con diésel en 1VD, FTV de un propietario atento que realiza el mantenimiento cada 5 a 7,000 kilómetros y no vierte demasiado aceite viscoso tipo 0W30. Este motor con 2 turbocompresores también puede recorrer 500,000 de kilómetros. Si se ignoran estas reglas, durante recorridos de más de 100,000 kilómetros, se puede observar un mayor desgaste de las camisas del cigüeñal hasta su rotación. Por cierto, tenga en cuenta que un motor diésel puede requerir una visita de servicio no programada porque no existen regulaciones para reemplazar el filtro de combustible para estos motores. La inscripción en el grupo de instrumentos le recordará la necesidad de actualizar el elemento. Los filtros en sí son de dos tipos, 10 y 30 micras. Se cree que 30 micrones están destinados al combustible diésel de invierno, pero existe la opinión de que siempre es mejor utilizarlo. Es decir, tanto en invierno como en verano, porque la versión de 10 micrones, tras 2-3 mil kilómetros de funcionamiento, puede no pasar bien el gasóleo y, como resultado, el coche se asustará con mensajes de alarma y dejará de circular con normalidad. La transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas, como en sus homólogos de gasolina, también está lista para funcionar durante 250 a 300,000 kilómetros, si, por supuesto, controla su bienestar. El amortiguador del cigüeñal y los estabilizadores de cadena de la bomba de dirección asistida también deberían durar 250,000. Y turbocompresores, pero solo si el motor está equipado con un temporizador turbo. Sin él, la vida de los caracoles se reduce considerablemente y, en general, permanecer parados y en ralentí después de recorridos rápidos por la carretera es muy útil para la unidad 1VD FTV. Esto prolongará la vida útil de las paredes del cilindro trasero, que a menudo sufren un sobrecalentamiento local. Es cierto que varios militares señalan que el desgaste intensivo del turbocompresor a menudo se asocia con una mala coordinación de su trabajo, cuando una de las turbinas no explota y la segunda comienza a inflarse demasiado. Como resultado, la vida útil se reduce drásticamente y, como resultado,
es posible que sea necesario realizar reparaciones después de la primera marca de 6 dígitos en el odómetro. Existe otro problema asociado con las turbinas, cuando el motor deja de girar a más de 2500 revoluciones por minuto y las unidades de control de la turbina muestran un error. Están situados en el paso de rueda derecho y sufren de humedad. Con el tiempo, el sellador de caja se seca y entra humedad, lo que mata el relleno electrónico. Reparar el bloque es imposible y solo existe una medida preventiva: mover los bloques al área de la batería, ya sea delante de los faros o entre el guardabarros y la batería. En 2015, Toyota decidió introducir los novedosos inyectores piezoeléctricos denso en lugar de los electromagnéticos. Con ellos el motor diésel se volvió más potente y respetuoso con el medio ambiente. Pero la tecnología resultó ser claramente tosca. De lo contrario, ¿cómo se puede explicar que algunos inyectores se llenaran en exceso sin piedad, mientras que otros funcionaban casi sin problemas? Sin embargo, es poco probable que esta enfermedad afecte a los cruceros usados, ya que el sobrellenado suele ocurrir en recorridos de hasta 20 a 30.000 kilómetros. Con un kilometraje de 250.000 kilómetros o más, vale la pena verificar la salud del equipo de combustible, y también existe una opinión no comprobada, pero válida, de que la salud de estos 8 se ve perjudicada por el sistema de recirculación de gases de escape. Los fanáticos del modelo insisten en que es necesario apagar inmediatamente la EGR, pero seremos menos categóricos: una limpieza regular es suficiente. Al igual que limpiar el sistema de ventilación del cárter, ciertamente no empeorará las cosas. Será mejor porque hay muchos ejemplos de cómo un motor cubierto de hollín fue llevado hasta el punto de los anillos de pistón con un kilometraje de solo 100.000 kilómetros. Esto sucedió especialmente con aquellos automóviles que a menudo permanecen inactivos en la ciudad, atascos, y esto conlleva al menos raspaduras en las paredes del cilindro. Pasemos a la transmisión. No hay casi nada que decir sobre la ultra confiable FSHY SHTF 750 automática de 5 rangos que se instaló en el viejo V8 de gasolina. Esta es una unidad increíblemente duradera que es extremadamente difícil de matar incluso con un funcionamiento francamente bárbaro. Las 6 velocidades de la IC-nave 60F son menos duraderas porque sus creadores pusieron más énfasis en la dinámica animada. Por lo tanto, el embrague de las cerraduras del convertidor de par se desgasta más intensamente, lo que significa que antes contaminan el aceite con los productos de su trabajo. Sin embargo, en ambas cajas es recomendable renovar el líquido cada 50 a 60.000 kilómetros, y luego la primera apertura de la unidad se producirá no antes de 300 o incluso 400.000 kilómetros. El sistema de tracción total está construido alrededor de un diferencial de deslizamiento limitado Torsen. Desde 2012, la transmisión comenzó a complacer con su confiabilidad. Antes de eso, pasaba cualquier cosa. La cadena se estiró, los actuadores fallaron y los engranajes diferenciales se astillaron. Es cierto que después del primer rediseño la situación mejoró, pero para ello los ingenieros no solo tuvieron que modificar la caja de transferencia, sino también reforzar el bastidor. Los expertos consideraron que el esqueleto insuficientemente rígido sobrecarga los elementos de tracción total. Es decir, cojinetes, juntas diferenciales y estriadas, pero si se empuja un espécimen anciano, lo más probable es que las estrías rotas y los travesaños del eje cardán sean los culpables. Al mismo tiempo, el eje de transmisión delantero se desactiva más rápido. La suspensión del cruzac es simplemente una suspensión delantera sobre doble horquilla. Además, las palancas originales son bastante caras, pero también hay opciones no originales. Sin embargo, teniendo en cuenta que es poco probable que el chasis requiera una revisión importante antes de los 200.000 kilómetros, no hay que escatimar en piezas originales. El único punto débil real son los casquillos de la barra estabilizadora, tanto delantera como trasera. Duran una media de 50.000 kilómetros. Merece especial atención el sistema patentado de estabilización de suspensión cinética KDSS, que permite reducir el balanceo sobre asfalto sin interferir con la articulación todoterreno.
Los cilindros hidráulicos están instalados en el lado izquierdo de la carrocería, delantero y trasero, que permiten abrir y cerrar las barras estabilizadoras según las condiciones de conducción. Con la edad, KDSS comienza a sufrir problemas seniles y después de cada sustitución de los casquillos de la barra estabilizadora. Bueno, o si el automóvil se cayó sobre uno de los lados, es necesario ajustar la posición de la carrocería sobre una superficie plana. Para hacer esto, en el larguero izquierdo en el área de la rueda trasera, desenrosque la cubierta protectora, detrás de la cual se encuentra la válvula de cierre. Y use una llave para desenroscarlo con cuidado, literalmente, 2 o 3 vueltas, luego balancee el cuerpo y realice las operaciones inversas. Determinamos la uniformidad de la posición de la carrocería midiendo la distancia desde cada rueda hasta la parte central del paso de rueda, pero debido a su ubicación debajo, el bloque a menudo sufre corrosión, que puede corroer, por ejemplo, los bordes o roscas en las válvulas. Además, las muestras más antiguas pueden experimentar fugas. En la primavera de 2016, el Land Cruiser probó la suspensión hidroneumática del Lexus. Habiendo introducido elementos de hidroneumonía, los japoneses conservaron los resortes convencionales. Sorprendentemente, no hay reparaciones ni reemplazos. Se espera que el hidroneuma dure entre 400 y 500.000 kilómetros. Solo es importante cambiar periódicamente, es decir, cada 100.000 kilómetros, el fluido de trabajo en el sistema. Quizás el eslabón más débil del chasis es que el sistema de frenos del Cruzac frena poco y al mismo tiempo desgasta intensamente las pastillas y los discos. Los primeros duran unos 20.000 kilómetros, los segundos unos 40.000, pero esta vida útil puede acortarse si el conductor frena intensamente con frecuencia, permitiendo que los mecanismos se sobrecalienten. Los mismos 40.000 kilómetros son un kilometraje crítico para las pinzas delanteras y, al revisarlas, tiene sentido instalar pistones de acero inoxidable. Pero incluso después de tal ajuste, es importante limpiar y lubricar las guías con regularidad. Por cierto, si hay 4 coches de pistón delante, los japoneses se conformaron con un sistema de pistón detrás. ¿De qué tipo de eficiencia de frenado podemos siquiera hablar? Para mejorar realmente la dinámica de frenado, será necesario instalar discos, pinzas y pastillas más eficientes. Pero no estábamos preparados para escuchar tanta negatividad sobre el favorito de la gente. De hecho, en comparación con sus compañeros de clase, el SUV Toyota Land Cruiser 200 casi no tiene problemas. Y por lo tanto, las opciones decentes no se estancan durante mucho tiempo, en realidad ya hay que temer los consumibles relativamente caros, el alto consumo de combustible y, por supuesto, la increíble popularidad entre los ladrones de automóviles, y hay que pensar detenidamente en esto último, de hecho, a menos que, por supuesto, quieras perder en un momento todo lo que has adquirido más allá de tus posibilidades laborales.